Hola, gente de YouTube. ¿Cómo están? Bien. Excelente. Bueno, aquí les traigo un nuevo fanfic, o quizá no, tal vez ya lo escucharon en otra parte, o tal vez no. El link del fanfic estará en la descripción, así que vayan y apoyen al creador para que se anime a sacar más capítulos. Bueno, ya los dejo con el fanfic. Así que nos vemos en el próximo video, cuídense mucho y que Dios los bendiga con mucho dinero. Y si no quieren dinero, entonces con muchos bebés. Capítulo 373. La abuela May. Peter se quedó allí, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho mientras miraba el cartel electrónico que mostraba el impactante titular. La comprensión comenzó a calar en mí. De alguna manera, había sido transportado a un universo donde Spider-Man de este mundo había encontrado su fin. El peso de la situación lo oprimía mientras pensaba en las consecuencias de su repentina llegada. Ya no estoy en mi universo, susurró Peter para sí mismo, su voz llena de una mezcla de emoción y temor. Las bulliciosas calles de Times Square le parecían desconocidas y las miradas curiosas de los transeúntes solo sirvieron para intensificar su inquietud. Con determinación en la mirada, Peter sabía que necesitaba respuestas. Tenía que averiguar más sobre esta versión alternativa de sí mismo y sobre los seres queridos que tal vez había dejado atrás. Examinó los alrededores, buscando cualquier señal de una computadora que pudiera proporcionarle el conocimiento que necesitaba. Después de todo, no tenía su teléfono ni su computadora portátil en ese momento y los portales no funcionaban exactamente en el multiverso. Al divisar un cibercafé no muy lejos, Peter se abrió paso por las calles abarrotadas, con su sentido arácnido alerta y alerta al mundo que lo rodeaba. Finalmente llegó al café, entró y se dirigió directamente a una terminal de computadora desocupada. Peter se sentó rápidamente, sus dedos bailando sobre el teclado, sus habilidades perfeccionadas durante años de lucha contra el crimen y de ingenio. Buscó toda la información disponible sobre la versión de Spider-Man de este universo, esperando encontrar alguna pista sobre quién mató a su contraparte. A medida que profundizaba en los archivos, sus ojos se abrieron de par en par ante la gran cantidad de información que encontró. Artículos de prensa, fotografías y vídeos retrataron a un héroe que luchó con valentía, pero que finalmente tuvo un final trágico. A Peter le dolió el corazón al ver imágenes del héroe caído junto a un rostro familiar. Su tía May, que ahora parecía una sombra de lo que era, lamentaba la muerte de un hombre que era prácticamente su hijo. Aunque probablemente debería llamarse abuela May, ya que era mucho mayor en este universo. Peter dejó escapar un suspiro triste mientras buscaba información sobre May. Se quedó sin aliento al ver un vídeo de ella llorando en el funeral que tuvo lugar ese mismo día. ¿Tal vez debería visitarla?, se preguntó, sabiendo que ella debía estar pasando por mucho en ese momento. Con renovada determinación, Peter ordenó sus pensamientos y salió del cibercafé. Atravesando la melancólica ciudad, se dirigió a la casa de la tía May, que a esa altura era de conocimiento público. Finalmente, llegó a la pequeña casa de piedra rojiza donde vivía May Parker. La calle estaba llena de gente, con el rostro desolado mientras sostenían velas, presentando sus respetos al hogar y a la familia de su héroe caído. Peter aterrizó en una casa al otro lado de la calle, notando que las persianas estaban cerradas y que May no estaba entre la multitud. No entienden las indirectas, ¿verdad? Justo cuando estaba a punto de saltar y dispersar a la multitud, llegó un gran grupo de policías que ordenaron a los allí reunidos que regresaran a sus casas. Al salir, muchas personas dejaron velas, flores, fotos y otras baratijas frente a la casa. Y cuando todos se fueron, incluyendo la policía, la puerta principal se abrió y salió la tía May, con los ojos rojos de llorar y el rostro destrozado por la tristeza. Se quedó allí, con el peso del dolor evidente en cada arruga de su rostro cansado. Su mirada pronto se posó en las cosas que habían dejado en su puerta, y le resultó difícil mirar alguna de las baratijas con la temática de Spider-Man. Respirando hondo, Peter saltó del tejado y subió a la acera, dirigiéndose hacia la mujer afligida. Respiró hondo, preparándose para el emotivo encuentro que le esperaba. Cruzó la calle, con pasos ligeros pero llenos de propósito. Las llamas parpadeantes de las velas creaban una atmósfera solemne, proyectando sombras en la oscura calle. La tía May permaneció allí, con los ojos rojos e hinchados, testimonio del dolor que la consumía. Observó a Peter, vestido con su peculiar traje de araña, con una mezcla de confusión y sorpresa. Hola. ¿Eres fan de mi Peter?
Preguntó con la voz temblorosa y un toque de esperanza. Peter no pudo evitar sonreír con sorna ante su suposición. Bueno, podría decirse que sí, respondió, extendiendo la mano para quitarse la máscara. Mientras la máscara se deslizaba, lanzó una telaraña a un animal de peluche de Spider-Man cercano, atrayéndolo hacia sus manos antes de entregárselo a la tía May. Los ojos de la tía May se abrieron de par en par en estado de shock al ver al joven parado frente a ella. Le temblaban las manos al aceptar el peluche, sintiendo una oleada de incredulidad. Peter. Susurró, con voz apenas audible. Sí, tía May, confirmó Peter con una voz llena de calidez y compasión. Sé que puede ser difícil de creer, pero soy de otro universo. De alguna manera, terminé aquí. La tía May se quedó allí, momentáneamente sin palabras, con la mirada alternando entre el rostro desconocido del homólogo de su sobrino y el traje de araña que vestía. El peso de su dolor y confusión se mezclaba en sus ojos. Tras unos instantes, recuperó la voz. Pasa adentro, dijo, con un tono que mezclaba asombro y temor. Tenemos mucho de qué hablar. Peter asintió y siguió a la tía May al interior de la casa. El entorno ofrecía una sensación de confort en medio del torbellino de emociones. Mientras se instalaban en la sala de estar, Peter explicó cuidadosamente su situación, relatando los acontecimientos que habían llevado a su llegada a este universo paralelo. La tía May escuchaba atentamente, con los ojos llenos de una mezcla de tristeza y curiosidad. Las palabras de Peter resonaron en ella, mientras comenzaba a comprender la imposible verdad que se alzaba ante ella. Esto tiene que estar relacionado con el caso en el que trabajaba mi Peter antes de que, reveló la tía May, incapaz de completar la frase. Peter entrecerró los ojos. ¿En qué estaba trabajando? Sin decir palabra, May condujo a Peter a través de la casa hasta el patio trasero, donde había un cobertizo solitario en la esquina más alejada. La brisa vespertina traía una sensación de anticipación mientras May insertaba una llave en la cerradura que colgaba de la puerta. Con un clic, el cobertizo cobró vida, brillando con una serie de tecnología avanzada. Los ojos de Peter se abrieron con asombro cuando la puerta del cobertizo se abrió, revelando un ascensor oculto. El elegante diseño y los intrincados patrones arácnidos mostraron el ingenio del Spider-Man de este universo alternativo. Fue como entrar en la guarida secreta de un superhéroe. ¡Guau! Suspiró Peter, con la voz llena de asombro. Esto es increíble. May sonrió, con orgullo brillando en sus ojos. Mi Peter fue todo un inventor. Construyó este escondite para ayudarle en su misión. Siempre buscaba maneras de marcar la diferencia. Al subir al ascensor junto a May, Peter no pudo evitar maravillarse con la Batcueva de temática arácnida. Al descender, el lugar se iluminó, revelando todo lo que había dentro. Los dispositivos y herramientas con temática de araña estaban meticulosamente organizados, esperando ser utilizados en la lucha contra el crimen. Vehículos diseñados para viajar rápido y en silencio, una computadora gigante que muestra una red de datos interconectados y una fila de trajes de araña de diferentes estilos, cada uno con sus propias capacidades únicas. Nunca había tenido algo así en mi universo. Tengo acceso a cosas así, pero nunca había creado mi propia guarida de alta tecnología, admitió Peter con un dejo de envidia en la voz. Tu Peter estuvo muy impresionante. May le puso una mano reconfortante en el hombro. Bueno, los aparatos y la tecnología pueden ser útiles, pero lo que realmente importa es el corazón de un héroe. Sus palabras resonaron en Peter. Él asintió, sonriendo agradecido por su perspectiva. Finalmente, el ascensor se detuvo y los dos bajaron a la cueva de la araña. Los ojos de Peter se abrieron de par en par, asombrados, al contemplar el espectáculo. No pudo evitar sentir una mezcla de admiración y envidia por la preparación y dedicación que se habían invertido en la creación de este santuario. May se dirigió a una estación central de computadoras y la encendió. Apareció una imagen holográfica y la mirada de Peter se fijó en el rostro de Kingpin. Aunque la versión del hombre de este universo parecía un gigante sin cuello, su cuerpo de alguna manera era gordo y musculoso al mismo tiempo. Y mientras Peter miraba la imagen holográfica de Wilson Fisk, de repente se dio cuenta. Espera, ¿este es el Spider-Verse con miles? De inmediato, todo empezó a tener sentido. Spider-Man muerto, la tía May, la cueva de las arañas. Antes de que Peter pudiera pensar más, May intervino con voz seria. Este es el caso en el que estaba trabajando.
Creía que Kingpin estaba detrás de una empresa llamada Alchemax, que ha estado experimentando con algo que ha estado agotando la red eléctrica de la ciudad como un loco. Peter se quedó mirando la imagen del Kingpin, mientras el recuerdo de su voz por teléfono resurgió. El Kingpin, sé un poco sobre él. Wade y yo planeábamos encontrarlo, pero últimamente he estado ocupado. ¿Wade? Pregunta Mike con curiosidad. Oh, es otro héroe. Mi mundo tiene muchos más héroes además de mí, explica Peter brevemente. Mike asintió con curiosidad. Tu llegada podría estar relacionada con este caso. Necesitamos averiguar por qué te trajeron y cómo están involucrados Kingpin y Alchemax. La determinación de Peter se endureció y se acercó a la computadora. Bien, ¿qué más tiene? Mai sonrió, y una chispa de esperanza se encendió en sus ojos cansados. Bueno, mientras profundizaban en la información, Peter no pudo evitar preguntarse dónde estaban todos los demás hombres araña. Después de todo, deberían estar por ahí, en alguna parte. Y estaba especialmente interesado en conocer a cierto cerdo. Capítulo 374. Spider. Peter y Mai estaban sentados uno al lado del otro en la cueva de las arañas, rodeados por el resplandor de las pantallas holográficas y el zumbido de equipos de alta tecnología. El peso de su misión y el recuerdo del caído Peter Parker flotaban en el aire, pero encontraron consuelo en su determinación compartida. La imagen holográfica de Wilson Fisk apareció ante ellos, con el rostro congelado en una mueca permanente. Los ojos de Peter recorrieron la información que aparecía en la pantalla, absorbiendo cada detalle. Alchemax, una empresa de investigación, murmuró con la voz llena de curiosidad. Con sede en Hudson Valley, Nueva York. Parece que están trabajando en un proyecto ultra secreto para Fisk. Maya sintió, frunciendo el ceño con preocupación. Pero más allá de eso, no tenemos mucha información sobre Alchemax ni sus empleados. Peter miró a Mai con voz convencida. Mai, creo que es hora de visitar Alchemax. Necesitamos averiguar qué ocultan y cómo se relaciona con Kingpin. Podría llevarnos a las respuestas que buscamos. Por supuesto, él ya sabía todas estas respuestas porque vio la película, pero no podía decirlo exactamente. Mai parecía desgarrada, con una mezcla de curiosidad y preocupación en sus ojos. Peter, quiero ayudarte, pero no quiero interponerme en tu camino. No soy el héroe que era mi Peter. Peter se volvió hacia ella, con los ojos llenos de calidez y comprensión. Tía Mai, eres de la familia. Incluso en un universo paralelo. Y la familia se mantiene unida, sobre todo en momentos como estos. Además, conoces este mundo mejor que yo. Tus conocimientos podrían ser invaluables. Aunque eso es parcialmente cierto, Peter podría moverse fácilmente por este universo por su cuenta. La verdadera razón por la que le ofrece esta oportunidad es simple. Su hijo acaba de morir. Mai acaba de perder a su único pariente vivo y era alguien a quien había criado desde que era niño, así que Peter sabía, como mínimo, que ella quería participar en la búsqueda de su asesino y llevarlo ante la justicia. Peter la miró un momento y se preguntó, ¿quizás querrá venganza? Pensó. Y si ella quería eso, él felizmente se lo facilitaría. Al fin y al cabo, ¿para qué sirve la familia si no es para cobrar venganza sangrienta contra sus enemigos? Una mezcla de emociones se reflejó en el rostro de Mai. Bajó la mirada un instante, considerando sus opciones. Finalmente, Mai levantó la vista y asintió. De acuerdo, Peter. Si crees que puedo ayudarte, iré contigo. Quiero averiguar quién. Una vez más, no pudo terminar la frase. ¿Quién mató a mi Peter? Peter sonrió cálidamente mientras la abrazaba. No te preocupes, los encontraremos. Se levantaron de la estación de computadoras y regresaron al ascensor. Al entrar, las puertas se cerraron, envolviéndolos en la oscuridad. El ascensor ascendió con un zumbido bajo, llevándolos de vuelta a la superficie. Cuando las puertas se abrieron de nuevo, salieron del familiar cobertizo del patio trasero. La brisa del atardecer susurraba entre los árboles, trayendo consigo una sensación de anticipación. Peter se volvió hacia Mai con un brillo decidido en los ojos. Vayamos a Alchemax a ver qué podemos descubrir. Mai asintió, con una renovada determinación en sus ojos. Estoy lista, Peter. Averigüemos la verdad. Salieron del cobertizo, la cueva de la araña se cerró nuevamente detrás de ellos y volvió a su apariencia de un cobertizo de aspecto normal.
Mientras caminaban por el patio trasero, de repente, una sombra alta y oscura descendió sobre ellos, enviando un escalofrío por la columna de la tía May. Peter y May miraron hacia arriba, sus ojos se abrieron de par en par por la sorpresa cuando vieron una silueta siniestra encaramada en el borde del techo, delineada por el resplandor de la luna. La figura parecía alta y amenazante, proyectando una sombra intimidante sobre ellos. A la tía May le dio un vuelco el corazón, mientras su imaginación evocaba imágenes de un temible adversario acechando en lo alto. «Peter, ¿qué es eso?». La voz de May temblaba con una mezcla de miedo y confusión. Instintivamente buscó el brazo de Peter, buscando consuelo en su presencia. Los sentidos de Peter hormiguearon, un hormigueo familiar que solo había sentido cerca de MJ y Lily, alertándolo de la presencia de otra persona araña. Entrecerró los ojos mientras observaba la figura, intentando comprender lo que veía. «No lo sé. Pero siento algo familiar en ella». Mientras observaban, la figura se agazapó en el borde, su cuerpo encorvado parecía el de un depredador listo para atacar. La tensión en el aire era palpable, llenando a Peter y a May de una sensación de inquietud. De repente, con un movimiento rápido, la figura saltó del borde y se precipitó por el aire hacia ellos. Peter se colocó instintivamente frente a May, preparándose para defender a la contraparte de su tía de la posible amenaza. Pero a medida que la figura descendía, algo parecía extraño. Los ojos de Peter se abrieron con incredulidad y no pudo evitar soltar una risa asombrada. May, todavía agarrada al brazo de Peter, lo miró con una mezcla de confusión y preocupación. «Peter, ¿qué te hace tanta gracia? ¿Es peligroso?». Peter negó con la cabeza, y su risa se apagó al señalar la figura que descendía. «No, tía May, es solo», luchó por encontrar las palabras adecuadas, con la diversión a flor de piel. «Lo creerás cuando lo veas». Cuando la figura aterrizó graciosamente frente a ellos, la luz de la luna iluminó sus rasgos, revelando la forma inconfundible de un pequeño cerdo de dibujos animados vestido con un disfraz de Spider-Man. Spider-Pig, o Peter Porker, estaba frente a ellos con una sonrisa cómica en su rostro y su nariz moviéndose de emoción. «Hola, amigo araña. Parece que necesitas ayuda», exclamó Spider-Man, con una voz sorprendentemente alegre dadas las circunstancias. El miedo inicial de May se evaporó, reemplazado por una mezcla de desconcierto y diversión. Soltó el brazo de Peter, y su expresión se transformó en una de incredulidad. «Peter, ¿esto es real? ¿Un cerdo de dibujos animados con un traje de Spider-Man? ¿Estoy soñando?». Peter rió entre dientes, asintiendo en señal de confirmación. «Sí, debe ser de otro universo, como yo». Cerdo Araña hizo una pose, inflando el pecho con orgullo. «Así es. Me llamo Peter Porker, el espectacular Cerdo Araña. Y estoy aquí para echar una mano. O sea, una pezuña». Extendió una pezuña, que se transformó en una mano, esperando a que alguno de ellos la estrechara. Aunque escondido en el centro de su palma había un pequeño dispositivo eléctrico, que sin duda electrocutaría a cualquiera que aceptara su saludo. La sonrisa de Peter se amplió mientras usaba su experiencia en magia para manipular la situación. Mientras su mano se cernía sobre la de Spider-Pig, una sutil oleada de energía fluyó a través de las yemas de sus dedos, canalizando sus habilidades místicas hacia la interacción. Sin que Spider-Pig lo supiera, el toque de Peter desencadenó un hechizo cuidadosamente urdido. En un instante, el pequeño dispositivo eléctrico oculto en la mano de Spider-Pig se volteó, se invirtió y su propósito fue redirigido. La impactante broma estaba a punto de tomar un giro inesperado. «Un placer conocerte también, Cerdo Araña», respondió Peter con un tono de diversión juguetona. Al conectar sus manos, una descarga eléctrica recorrió a Spider-Pig. Sus ojos se abrieron de par en par y un grito cómicamente exagerado escapó de su hocico mientras rayos visibles crepitaban alrededor de su cuerpo. «Huele a tocino», comentó la tía May mientras olfateaba el aire. «¡Guau! ¿Qué acaba de pasar?», exclamó Cerdo Araña, con estrellas flotando alrededor de su cabeza mientras se tambaleaba. Peter ya no pudo contener la risa. El sonido se apoderó de él al soltar la mano de Spider-Pig. «Magia», afirmó enigmáticamente. La tía May se unió a la risa, con los ojos brillantes de alegría. «Bueno, debo decir que fue bastante impactante». Peter puso los ojos en blanco ante el horrible juego de palabras de May.
Incluso en este universo, sus chistes son vergonzosos. Spider-Pig se tomó un momento para recomponerse, ajustándose la máscara de Spider-Man, sonrió a Peter y May. Lo siento, amigos. A veces olvido que no soy el único con ases bajo la manga, rió Spider-Pig, con una voz jovial que mezclaba entusiasmo y encanto caricaturesco. Peter y May intercambiaron miradas divertidas antes de que Peter hablara, con curiosidad evidente en su voz. Entonces, Cerdito Araña, eres de un universo de dibujos animados, ¿verdad? ¿Como Bugs Bunny y el Pato Lucas? Spider-Pig asintió con un brillo travieso en los ojos. Entiendo, amigo. Vengo de un mundo surrealista y disparatado. Imagínate un mundo donde todo es un poco más disparatado, un poco más exagerado y muchísimo más divertido. Tenemos animales parlantes, chistes extravagantes y villanos con planes descabellados y disparatados. May escuchó atentamente, con curiosidad. Suena diferente, como mínimo. ¿Cómo llegaste aquí? Spider-Pig se rascó la barbilla. El movimiento caricaturesco acentuaba su actitud juguetona. Bueno, tía May, estaba haciéndome papel de héroe habitual en mi dimensión cuando, de repente, un vórtice me arrastró. De repente, me estrellé aquí. Peter asintió, pues sus palabras coincidían con lo que sabía de la película Spider-Verse. Parece que el multiverso está lleno de sorpresas, ¿eh? Pero nos alegra que estés aquí, Spider-Pig. Nos vendrían bien refuerzos, si te animas. Spider-Pig sonrió radiante, y un mazo de dibujos animados apareció en sus manos. Para eso estoy aquí, mi compadre lanzatelarañas. Puede que provoque risas, pero también tengo una pegada brutal. May sonrió cálidamente, con los ojos llenos de agradecimiento. Gracias, Cerdito Araña. Apreciamos tu disposición a ayudar. Sabes, mi Peter, el de este universo, falleció. Significa mucho que alguien como tú nos ayude. La expresión de Spider-Pig se suavizó. Sus ojos transmitían una mezcla de compasión y comprensión. Lo siento, tía May. Perder a un héroe como él debe ser duro. Pero no te preocupes, vamos a averiguar quién hizo esto y nos aseguraremos de que se haga justicia. Peter puso una mano reconfortante sobre el hombro de May, ofreciéndole apoyo silencioso. Muy bien, salgamos. Ya casi amanece, dijo mientras el cielo comenzaba a iluminarse poco a poco. May asintió, con renovada determinación. Bien, no perdamos más tiempo entonces. Tenemos respuestas que encontrar y justicia que impartir, entrecerró los ojos peligrosamente. Capítulo 375. Alchemax. Corriendo por los pasillos de una instalación de Alchemax con una computadora de escritorio en la mano, un Spider-Man con sobrepeso y pantalones deportivos sucios buscaba frenéticamente una salida. Detrás de él, un adolescente que parecía llevar un disfraz de Spider-Man para Halloween se apresuró a seguirlo. Sus pasos resonaban contra las paredes estériles. El aire estaba cargado de tensión mientras avanzaban por el laberinto de pasillos, perseguidos por una horda de guardias de seguridad. Sigue así, Miles. No podemos dejar que nos atrapen. Gritó Spider-Man gordo, con voz cargada de urgencia. Miró hacia atrás y notó que los guardias ganaban terreno. Con un movimiento rápido, le arrojó la computadora a su compañero más joven. Toma esto un segundo. Miles se tambaleó por un momento y logró atrapar el escritorio cuando se lo arrojaron. Sus ojos se abrieron de par en par, con una mezcla de sorpresa e incertidumbre. ¿Por qué no lo llevas? Obviamente, puedes usar el ejercicio, oye. Jadeó ofendido. Esto es puro músculo. Replicó mientras sentía un cosquilleo en el estómago a cada paso. Sí, claro, Miles no parecía convencido. Lo que tú digas, Peter. Mientras continuaban su frenética huida, los guardias los rodearon, sus gritos llenando el aire. Las balas silbaron junto a ellos, fallando por poco su objetivo. Peter activó sus lanzatelarañas, disparando hebras de telaraña para crear barreras improvisadas y cables trampa, frenando temporalmente a sus perseguidores. Pero aún necesitaban salir rápidamente a las instalaciones. Peter salió corriendo del edificio, recuperó la computadora y le lanzó uno de sus lanzatelarañas a Miles, quien aterrizó en sus manos. Toma, te lo cambio. Es hora de aprender a columpiarse. Miles miró fijamente el lanzatelarañas, frunciendo el ceño con incertidumbre. No sé cómo usar esto. Peter no tuvo tiempo de explicarlo con detalle. Créeme, lo descubrirás. Solo dispara a la telaraña, apunta a algo sólido y lánzate.
Mientras hablaba, Peter apuntó su lanzatelarañas restante a un árbol cercano y se balanceó, mostrándole al adolescente exactamente cómo se hace. Miles dudó por un momento, luego apuntó el lanzatelarañas y disparó, levantándose del suelo y balanceándose hacia el bosque nevado detrás de Peter. Peter miró por encima del hombro y le hizo un gesto de aprobación a Miles. Ahí lo tienes. Eso es lo que yo, Bang. Quizás haya hablado demasiado pronto. En lugar de un golpe elegante, el intento de Miles resultó en una trayectoria torpe que lo hizo estrellarse contra un árbol cercano. Se tambaleó hacia atrás, aturdido y desorientado. Y de entre las sombras emergió una figura con aire de maldad. Olivia Octavius, también conocida como la Doctora Octopus, flotaba hacia Miles, con sus tentáculos mecánicos extendiéndose amenazadoramente. Los ojos de Miles se abrieron de miedo cuando se encontró huyendo a pie del villano Dr. Octavius. Oh, murmuró Miles mientras ella se acercaba cada vez más, con la voz temblorosa. ¿Y ahora qué hago? Peter, sin dejar de golpear, volvió su atención a Miles. Tienes que golpear. Confía en tus instintos. Miles miró a Peter con pánico en los ojos. Pero no sé cómo. La frustración de Peter llegó a su punto máximo, y su voz se tornó desesperada. No pienses, Miles. Solo siéntelo. Esperaba que el sentido arácnido de Miles lo ayudara. Con una oleada de determinación, Miles dejó atrás el miedo y se concentró en la extraña sensación que recorría su cuerpo. Apuntó de nuevo el lanzatelarañas, disparando un hilo de telaraña hacia un árbol lejano. Esta vez, una oleada de euforia invadió a Miles mientras su cuerpo se adaptaba instintivamente al golpe. Se elevó por los aires, esquivando por poco el amenazante alcance del Dr. Octavius. Mientras Miles se alejaba, el alivio de Peter era palpable. Ya está, Miles. Lo estás haciendo genial. Miles se aferró a la sensación del balanceo, sus movimientos cada vez más fluidos y seguros. Jaja. Lo estoy logrando. Juntos, se balancearon a través del bosque nevado, dejando al Dr. Octavius en la distancia. Respirando con dificultad, Peter miró a Miles con una mezcla de orgullo y alivio en los ojos. ¿Ves? Sabía que podías. Formamos un buen equipo. Miles no pudo evitar sonreír, con el corazón aún latiendo con fuerza por la adrenalina de la huida. Gracias, Peter. No podría haberlo hecho sin SHHHH. De repente, un extraño sonido electrónico emanó del cuerpo de Peter, acompañado de una serie de rápidos fallos y luces parpadeantes. Convulsionó, sus extremidades se sacudieron como si estuviera atrapado en un videojuego defectuoso. Peter. Gritó Miles, con la voz cargada de pánico al observar la angustiosa transformación de su amigo. Los vibrantes colores que danzaban sobre la figura de Peter creaban una visión hipnótica y a la vez inquietante. En medio de su ataque de fallas, el control de Peter sobre la computadora de escritorio se aflojó, resbalándose de sus manos y cayendo al suelo. Instintivamente, Miles se lanzó hacia adelante, impulsado por una oleada de adrenalina. El tiempo pareció detenerse cuando su mano extendida atrapó la computadora en el aire, evitando por poco el desastre. El peso de la computadora presionaba la palma de Miles, y su significado se magnificaba. Contenía información crucial, la clave para detener los planes de Fisk. Mientras tanto, el episodio de fallas de Peter se detuvo de repente, y cayó descontroladamente al suelo. Un fuerte crujido resonó en el aire invernal al estrellarse contra una gruesa rama de árbol, que afortunadamente amortiguó su caída. Miles corrió al lado de Peter, con la preocupación grabada en su rostro. Colocó con cuidado la computadora en el suelo. Su seguridad ya no era su prioridad inmediata. Arrodillándose junto a Peter, evaluó los daños con las manos ligeramente temblorosas. «Peter, ¿estás bien?», preguntó Miles con una voz llena de genuina preocupación. Peter gimió, incorporándose lentamente y frotándose la cabeza. «Sí, estoy bien, solo un poco desorientado». Miles ayudó a Peter a ponerse de pie, sujetándolo mientras ambos se ponía de pie. ¿Qué fue ese fallo? ¿Estás bien ahora? Peter asintió, con un atisbo de agotamiento en el rostro. Sí, es solo que, este universo no parece estar de acuerdo conmigo. Me rechaza, causando esos fallos. Pero no duran mucho. Con gran esfuerzo, Peter logró ponerse de pie, frotándose con cuidado la cabeza palpitante. Examinó los alrededores. Su situación era más peligrosa que nunca.
El sonido de un movimiento rápido en la distancia, inconfundiblemente perteneciente al Dr. Octavius, se hizo más fuerte, recordándoles que el tiempo se estaba acabando. Miles abrió mucho los ojos al notar que la doctora Octavius se acercaba a ellos, usando los árboles para impulsarse. Sus tentáculos mecánicos zumbaban amenazantes, listos para atacar. No tenemos mucho tiempo, dijo Peter con voz tensa. Coge la computadora y corre. Yo la detendré. Miles negó con la cabeza, con la mirada llena de determinación. No, Peter. No puedo dejar que otro Spider-Man muera por mi culpa, estamos juntos en esto. La expresión de Peter se suavizó, comprendiendo el peso de las palabras de Miles. Asintió, con una sonrisa de agradecimiento en los labios. De acuerdo, chico. Juntos estaremos. Los dos Spider-Man estaban uno al lado del otro, frente al Dr. Octavius que se acercaba. El aire crepitaba de tensión mientras la villana se cernía sobre ellos, con la mirada llena de malicia. Dame la computadora, exigió con voz desgarradora. No es tuya. Miles apretó el escritorio con más fuerza, negándose a ceder. ¿Lo quieres? Ven a tomarlo, dijo desafiante. La voz de Peter era firme, su determinación inquebrantable. Sí, entonces corre de vuelta con papá Kingpin, o si no, la doctora Octavius soltó una risa siniestra, sus tentáculos mecánicos se contrajeron con anticipación. No pueden detenerme, idiotas. Soy superior. Con un repentino arrebato de velocidad, se abalanzó sobre ellos, cortando el aire con sus brazos mecánicos. Miles y Peter reaccionaron con rapidez, guiados por su sentido arácnido. Se movían y esquivaban, cada uno con su propio estilo de lucha. La agilidad inexperta de Miles se combinaba con la fuerza y la habilidad de Peter para lanzar telarañas. Aunque no fue suficiente, Peter y Miles lucharon valientemente contra el malévolo Dr. Octavius, pero sus esfuerzos combinados no fueron rival para su fuerza y experiencia superiores. La batalla se convirtió en una lucha desesperada, una escalada cuesta arriba contra probabilidades insuperables. Peter, fuera de forma y debilitado por su fallo, notaba que sus movimientos eran lentos e imprecisos. Le dolían los músculos y respiraba con dificultad mientras intentaba evadir el implacable ataque del Dr. Octavius. Lanzó puñetazos y patadas con fuerza disminuida, pero cada golpe parecía débil contra los tentáculos robóticos de la villana. Miles, a pesar de su determinación, se vio limitado por su falta de entrenamiento y experiencia. Tropezó y titubeó, pues sus reflejos no estaban tan afinados como los de Peter. Intentó lanzar sus propios ataques, pero fueron fácilmente desviados por los apéndices mecánicos del Dr. Octavius. Con cada momento que pasaba, la situación se volvía más desesperada. La siniestra doctora jugueteaba con los dos Spider-Man, con movimientos calculados y precisos. Sus tentáculos atacaron con una velocidad cegadora y una fuerza inquebrantable, haciendo que Peter y Miles perdieran el equilibrio y los dejaran vulnerables. Lo mejor que pudieron hacer fue tirar la computadora a la basura, con la esperanza de que no se rompiera en el proceso. Peter gruñó de dolor cuando un tentáculo se enredó en su cuello, arrancándolo del suelo y estrellándolo contra él. Luchó por liberarse, pero su debilidad lo dejó indefenso ante el poder superior del Dr. Octavius. A Miles no le fue mejor, pues un tentáculo se le enroscó en el pecho, inmovilizándolo contra el suelo. Luchó contra su agarre, con el rostro desencajado por la determinación, pero fue una lucha inútil. Nunca se había enfrentado a un adversario de tal magnitud, y su falta de experiencia lo dejaba indefenso. La doctora Octavius se cernía sobre los héroes derrotados, con una sonrisa sádica dibujada en sus labios. Sus tentáculos reforzaron su agarre, ejerciendo cada vez más presión sobre Peter y Miles. Sus luchas solo parecían divertirla aún más. ¿Creías que podrías vencerme? Se burló, con la voz cargada de malicia. ¡Qué adorable! Peter gruñó, con las fuerzas menguando mientras luchaba contra la fuerza aplastante de los tentáculos del Dr. Octavius. Intercambió una mirada con Miles, con una mezcla de resignación y determinación en sus ojos. Mientras su visión se nublaba y el mundo se oscurecía a su alrededor, Peter y Miles se prepararon para lo que les esperaba. Se negaron a sucumbir al miedo, con espíritus inquebrantables incluso ante la muerte. Mientras la doctora Octavius se preparaba para dar el golpe final, con sus ojos brillando con sádico deleite, un extraño portal dorado se abrió detrás de ella, sorprendiendo a los héroes caídos, mientras un extraño grupo salía de él.
Un Spider-Man con capucha, nuestro MC, un cerdo araña con estilo de dibujos animados y una anciana familiar. ¿Eh? ¿Llegamos tarde?, preguntó Spider-Man encapuchado mientras se levantaba del suelo. En un instante, una mancha roja y azul pasó sobre Miles y Peter, cortando los tentáculos que los inmovilizaban. ¡Ah! Gritó de dolor la doctora Octavius mientras un líquido verde brotaba de sus tentáculos. Mientras gritaba, un cerdo con un mazo apareció ante ella. «Hola, Missy». La saludó mientras el martillo caía con estrépito, lanzando a la pobre Olivia de vuelta a las instalaciones de Alchemax. Peter, nuestro protagonista, apareció junto a los sorprendidos y aliviados Spider-Man, y se agachó y los saludó rápidamente. «Hola». Capítulo 376. Spideys, uníos. Mientras el polvo se asentaba y la derrotada doctora Octavius regresaba al lugar de donde había venido, Ben y Miles recuperaron lentamente el equilibrio, con los cuerpos doloridos por la intensa batalla. Se miraron con un alivio evidente en sus ojos. «Gracias por salvarme», dijo Ben, con la voz llena de gratitud hacia Peter y Spider-Pig antes de posar la mirada en la tía May. ¿Es eso?», preguntó, con la voz temblorosa al reconocerlo. Después de todo, su tía May falleció hace años, por lo que Ben estaba sorprendido y eufórico al verla nuevamente, viva y bien. Peter rió entre dientes y estrechó la mano de Ben. «No hay problema. Me alegro de que hayamos llegado a tiempo». Le restó importancia mientras bajaba la vista hacia las piernas de Ben. «¿Llevas pantalones de chándal?». «Sí, eso es lo que son», responde Ben torpemente mientras mete el estómago, sintiéndose cohibido con un Spider-Man físicamente en forma frente a él. Spider-Pig soltó un bufido amistoso y saludó con la mano. Su aspecto caricaturesco le daba un toque de ligereza a la situación. «Siempre es un placer echar una mano, aunque eso implique ensuciarse un poco», dice mientras se limpia el líquido verde de los tentáculos. La atención de Ben volvió a centrarse en May, dándose cuenta de lo peligroso que era para ella estar allí. «Tía May, ¿qué haces aquí?». La tía May, con el rostro desencajado por la preocupación, se acercó a él. «Todos nos unimos para ayudar. Necesito saber quién mató a mi Peter», dice, mirando a Ben. Era como si pudiera imaginarse a su Peter en su lugar. «Menos unos kilos, claro». Miles miró a la tía May con los ojos abiertos, sorprendido. «¿Tú también tienes poderes de araña?». La tía May negó con la cabeza, con una leve sonrisa en los labios. «Oh, cielos, no». Ben se tomó un momento para procesar lo que tenía ante sí. No pudo evitar preocuparse al saber que una versión de su tía May podría salir lastimada en cualquier momento. Justo cuando todos estaban a punto de intercambiar más presentaciones, un susurro en el bosque cercano llamó su atención. A medida que el susurro se hizo más fuerte, todos dirigieron su atención hacia la fuente del ruido. Los sentidos de Peter se estremecieron, alertándolo de la presencia de alguien acercándose. Momentos después, una figura emergió del follaje, vestida con un elegante traje de araña blanco y negro. Era Gwen Stacy, también conocida como Spider-Woman. La llegada de Gwen trajo una sensación de alivio al grupo, ya que pensaron que aparecería otro enemigo, especialmente Ben y Miles, quienes acababan de enfrentar una batalla peligrosa. Aterrizó con gracia y sus lanzatelarañas se retrajeron mientras se acercaba a los demás. «Disculpa la tardanza», dijo Gwen con un dejo de timidez en la voz mientras se quitaba la máscara, dejando al descubierto su rostro. «Tuve que lidiar con unos delincuentes molestos de camino». Miles abrió mucho los ojos al reconocer a Gwen, la chica que le gustaba del colegio. «¿Wanda?», exclamó con la voz llena de sorpresa. Gwen sonrió con suficiencia. «Casi, pero es Gwen está aquí». Wanda era solo un nombre que inventé porque no sabía si había otra yo en este universo o no. Miles sonrió, feliz de que la chica que le gustaba también fuera una Spider-Man, como él. «¿Cuántos de ustedes vinieron a mi universo?». Peter rió entre dientes y le dio una palmadita a Miles en la espalda. «Al parecer, bastantes. Pero tranquilos, estamos todos aquí para ayudar». De repente, se oyó a lo lejos el sonido de guardias que se acercaban y perros ladrando. La voz de la tía May resonó con urgencia. «Rápido, todos. Regresen al portal». «¿Portal?», preguntó Gwen al notar la puerta dorada flotante. Raro, Ben se queda boquiabierto mientras recoge la computadora que robaron y revisa si tiene algún daño. «Genial», comenta Miles junto a ellos mientras ven a la tía May pasar, indicándoles a todos que la sigan desde el otro lado.
Mientras todos entraban en su portal, Peter observaba con interés a los guardias que se acercaban. Podría acabar con todo esto ahora, pero quizá no sea la mejor idea. Después de todo, aún no conocía a todos los demás Spider-Man. Y Miles aún necesitaba un incentivo para convertirse en el héroe que estaba destinado a ser. Cuando fue el último en atravesar el portal, Peter vislumbró el cuerpo gigantesco de Kingpin a lo lejos. Maldita sea, es mucho más grande en este universo, pensó mientras lo saludaba con la mano antes de entrar y cerrar el portal tras él. De vuelta en la casa de la tía May, Peter y el resto de la gente araña emergieron del portal, con los ojos muy abiertos mientras observaban la escena frente a ellos. La casa de la tía May ahora estaba llena de aún más versiones de Spider-Man, cada una proveniente de universos diferentes. Supongo que no tuve que esperar mucho para que aparecieran, pensó Peter mientras observaba a los dos intrusos. Penny Parker, una joven con un robot gigante como compañero, y Spider-Man Noir, un detective aguerrido y monocromático. Se acercaron a ambos con una mezcla de curiosidad y cautela. Peter les hizo un gesto con la mano, con una sonrisa amistosa. Hola, soy Peter, pero supongo que por aquí ya lo sabemos. Como este no es su mundo, Peter no usa su máscara, ya que su identidad no significa nada por aquí. Penny asintió con entusiasmo. Encantada de conocerte, Peter. Tu universo se parece mucho al mío. Miró a Spider-Pig, curiosa por su aspecto de caricatura. Peter negó con la cabeza. Este no es mi universo, dijo, señalando a Miles. Estoy bastante seguro de que es el Spider-Man residente. Noir, de pie con su traje de detective negro, observó la escena con un dejo de escepticismo. Su voz tenía un tono ronco al dirigirse al grupo. Me llamo Peter, pero pueden llamarme Noir. Parece que tenemos un problema multiverso entre manos. Gwen miró a Noir con interés. Bonita gabardina. ¿Pero no te parece que el sombrero fedora es un poco excesivo? Noir arqueó una ceja y se ajustó el sombrero, con una voz que destilaba encanto anticuado. La moda es parte de mi encanto, muñeca. Me mantiene oculto entre las sombras y a las damas embelesadas. Miles, que seguía asombrado por la multitud de Spider-Man, no pudo evitar intervenir. ¡Guau! Nunca pensé que conocería tantas versiones diferentes de Spider-Man. La verdad es que nunca pensó que podría encontrarse con un solo Spider-Man, pero eso fue antes de que su vida diera un vuelco. Peter le revolvió el pelo a Miles juguetonamente. Bueno, vete acostumbrando, chico. Esto es solo el principio. Ahora somos un equipo. Ben, que había estado observando en silencio a los recién llegados, se armó de valor para hablar. Soy Peter B. Parker, por cierto. Solo tu amigable vecino Spider-Man de otro universo. Pero puedes llamarme Ben. Después de todo, hay muchos Peters aquí. Penny volvió su atención hacia Ben, con los ojos brillantes de curiosidad. ¡Guau! Otro Spider-Man. ¿Tienes un robot como el mío? Ben se rió entre dientes. No, soy un Spider-Man cualquiera. Sin tecnología, robots, martillos de dibujos animados ni nada por el estilo. Spider-Pig resopló y giró su mazo entre sus dedos, claramente disfrutando de la atención. Mientras el grupo continuaba presentándose, la tía May dio un paso adelante, llamando la atención de todos. Muy bien, todos, empezó la tía May con voz firme y decidida. ¿Alguien quiere algo para picar? Su tono se tornó maternal al instante, y una bandeja de comida apareció en sus manos. Aunque estaban atónitos por el cambio repentino, los Spider-People la sintieron, llenándose la cara con bocadillos nostálgicos. Después de todo, cada Spider-Man ha tenido una tía May, por lo que cualquiera de sus comidas siempre sería preferible. Después de comer algo de comida casera, todo el grupo se instaló en la sala de estar, listos para hablar de negocios. Gwen se cruzó de brazos, con la mirada fija en el grupo. Necesitamos compartir nuestros conocimientos y elaborar un plan. Debo admitirlo, no sé mucho. Noir se apoyó en la pared, rodeado por una oscura nube de misterio. Descubriremos la verdad, por muy profunda que sea la madriguera del conejo. Al ver que era el que más sabía, Miles se acercó a explicar. Bueno, esta madriguera no es tan profunda. Continuó explicando todo lo que sabía junto a Ben, quien ofreció algunas palabras aquí y allá para aclarar ciertos detalles. Una vez que Miles terminó, Peter asintió. Así que Fisk está construyendo un supercolisionador diseñado para salvar la brecha entre dimensiones, y probablemente por eso estamos todos aquí.
¿Y esa computadora que robaste tiene la información que necesitamos para detenerlo? Lo resumió todo en 2 frases. Miles asintió. Sí, más o menos. Mientras todos empezaron a proponer ideas sobre cómo manejar esta situación, ofreciendo sus propios puntos de vista y experiencias, nadie excepto Peter pareció notar que la tía May salía temblorosa de la habitación, con lágrimas fluyendo de sus ojos. En su explicación, Miles reveló quién mató a su sobrino. O mejor dicho, a su hijo. Wilson Fisk. Capítulo 377. Presión. Cuando la tía May salió de la habitación, con lágrimas corriendo por su rostro, Peter no pudo evitar seguirla, dejando a los Spider-People restantes en la sala de estar, con expresiones llenas de determinación y preocupación. Sentados juntos, el peso de su responsabilidad compartida flotaba en el aire. Sabían que debían detener a Kingpin y su plan absurdamente peligroso, pero una decisión difícil se cernía sobre ellos. Alguien tenía que quedarse y destruir el colisionador. Si no, gente como Kingpin simplemente retomaría lo que él dejó, sumiendo el multiverso en el caos una vez más. Y lamentablemente, hacerlo es prácticamente una sentencia de muerte, ya que este universo rechaza casi constantemente su presencia. Ansiosos por sacrificarse por la causa, cada Spider-Person se ofreció como voluntario simultáneamente. Lo haré, proclamaron uno tras otro. No, no, no. No lo entienden, interrumpió una voz. Era Miles, el joven Spider-Man. Ninguno puede quedarse aquí. Si se quedan, morirán. Yo lo apagaré y los llevaré a todos a casa antes de que yo lo haga. El grupo intercambió miradas confusas, lo que llevó a uno de ellos a preguntar: ¿Quién eres tú de nuevo? Preguntan Noir. Este es Miles, intervino Ben. Y va a salvar el multiverso, proclamó con orgullo. Sí. Miles asiente con la cabeza con orgullo. Este niño puede volverse invisible. Mira esto. Ben intentó demostrar la habilidad de Miles, pero no pasó nada. Miles negó con la cabeza. No puedo hacerlo cuando me lo ordenan. Sin inmutarse, Ben se volvió hacia el grupo. No puede hacerlo cuando se le ordena, pero es genial. Enséñales el zappy, Miles. Apretando los ojos y tensando los músculos, Miles lo intentó, pero una vez más fracasó estrepitosamente. No puedo hacerlo cuando se me ordena, repitió con desaliento. Al instante, cada Spider-Person, excepto Ben y Gwen, le dirigió a Miles una mirada dudosa. Penny se cruzó de brazos, con la mirada fija en Miles. ¿Es demasiado nuevo? ¿Estamos seguros de que está listo para esto?, preguntó su compañero robot asintiendo tras ella. Noir se apoyó en la pared, con la voz cargada de escepticismo. He visto lo que pasa cuando alguien sin experiencia intenta enfrentarse a este tipo de villanos. No acaba bien. Miles apretó los puños, su determinación se hizo patente. Lo entiendo, pero no puedo quedarme de brazos cruzados. Otra vez no, esta también es mi responsabilidad. Le prometí a Spider-Man que detendría a Kingpin, y lo decía en serio. Como si fuera una señal, un fallo recorrió la habitación, provocando que cada Spider-Person parpadeara momentáneamente mientras caían al suelo, gimiendo de dolor. Miles aprovechó la oportunidad para dejar claro su punto. Ven. Nos necesitamos mutuamente. ¿Quién los va a mandar de vuelta a casa si no me incluyen? Hice una promesa y no pienso echarme atrás. Los hombres araña intercambiaron miradas, dándose cuenta de la verdad en las palabras de Miles. No pudieron evitar coincidir en que él también tenía algo único que ofrecer. Ben sonrió. Parece que el chico sabe de lo que habla. Propongo que le demos una oportunidad. A pesar del escepticismo, Gwen defendió a Miles. Mira, lo he visto en acción. Tiene potencial. Creo que nos va a llevar a casa. Su sello de aprobación pareció disipar ligeramente la duda en la sala. Cada uno de ellos estaba ansioso por ayudar a Miles a prepararse para lo que vendría. Dirigiéndose a Miles con un cigarrillo colgando de los labios, Noir le advirtió. Bueno, amiguito, Kingpin va a mandar a un montón de matones a por ti. Hablo de tipos duros, boxeadores de verdad. ¿Puedes acabar con todos a la vez? En realidad no he peleado con nadie, admitió Miles torpemente. Tratando de ayudar a Miles a comprender las expectativas puestas sobre él, cada miembro se reunió a su alrededor. ¿Puedes balancearte y dar volteretas con la gracia de una bailarina experta? Pregunta Gwen. ¿Puedes aislar tus sentimientos para no quedar paralizado por la ambigüedad moral de tus actos violentos? Noir planteó una pregunta mucho más grave.
¿Puedes reconectar una computadora central mientras te disparan? Pregunta Penny. ¿Puedes flotar en el aire cuando hueles un delicioso pastel? Spider-Pig flota, olfateando el aire con su hocico. ¿Puedes ser fuerte? ¿Heroico? ¿Disciplinado? Cuanto más hablaban, más abrumado parecía Miles por la situación. No impresionados por su incertidumbre, continuaron exigiéndole más. «Muéstrame coraje, soldado», exclamó Noir mientras le sumaban aún más desafíos y expectativas. Gwen se acercó, mirando a Miles con seriedad. «Sobre todo, no importa cuántas veces te golpeen, ¿puedes levantarte?». Le lanzó una patada en el estómago, tirándolo al suelo. En el suelo, Miles recibió un coro de palabras de aliento incesantes. «Vamos, Miles. Tú puedes. Tú puedes con esto». Sus palabras parecían amontonarse sobre él, negándole cualquier respiro. «Tranquilos, chicos», dijo Ben, aunque su voz se ahogó en el caos. Con cada palabra pronunciada, la intensidad crecía. «Vamos. Tú puedes. Levántate, Miles. Vamos, Miles. Levántate». Sin embargo, al ver que no podía levantarse, el grupo volvió a expresar sus dudas. «Tenemos que ser más honestos con nosotros mismos, no está listo. Es obvio, no hay manera, es solo un niño, si no puede hacerlo, tenemos que quedarnos y hacerlo por él». A medida que la conversación se desarrollaba, Miles no pudo evitar notar que la discusión giraba en torno a él. Sintiéndose extremadamente cohibido, se hizo invisible sin querer y salió corriendo de la casa, dando un portazo. Un minuto antes, Peter siguió a la tía May fuera de la bulliciosa sala, sintiendo el peso del dolor que agobiaba sus frágiles hombros. No podía imaginar la devastación de perder a un sobrino, alguien que era como un hijo para ella. Cuando entró en el dormitorio de un niño, encontró a la tía May sentada en la cama individual, con sus manos temblorosas agarrando una fotografía enmarcada de su Peter. La habitación estaba llena de recuerdos de los primeros años de su colega. Pósteres de superhéroes, maquetas de aviones y juguetes muy queridos. Peter se acercó a ella en silencio, con el corazón dolido por su dolor. Se sentó en el borde de la cama, con cuidado de no perturbar su frágil estado. «Tía May», dijo Peter en voz baja, con un dejo de empatía. «Sé lo mucho que significaba para ti. No puedo ni imaginarme el dolor que sientes ahora mismo. Perder a un ser querido debe ser lo más duro del mundo». El rostro surcado de lágrimas de la tía May se volvió hacia Peter, con los ojos llenos de tristeza y añoranza. Vio el reflejo de su Peter en esos rasgos desconocidos. Diferentes, pero similares. Le dolía el corazón y se inclinó hacia él, encontrando consuelo en sus palabras. «Él era mi mundo entero», susurró la tía May, con la voz entrecortada por el dolor. «Era tan joven. Se suponía que yo debía morir primero. No él. Y ahora se ha ido por culpa de ese monstruo, Wilson Fisk». Su voz se acaloró al escupir su nombre. La expresión de Peter se endureció al mencionar a Fisk. Comprendió la ira y el deseo de venganza que ardían en la tía May. «Tía May», dijo Peter con voz decidida. «Quiero preguntarte algo, ¿quieres que Kingpin muera o que comparezca ante la justicia? Puedo organizar ambas cosas, pero necesito saber qué quieres». La tía May abrió mucho los ojos, sorprendida ante la propuesta, y fijó la mirada en el rostro de Peter. Vio un reflejo de su Peter, pero había algo diferente en sus ojos. Una crueldad que su Peter jamás había poseído. Mentiría si dijera que no la asustaba, pero una parte de ella también lo encontraba extrañamente reconfortante. Su Peter nunca mataría a nadie a propósito, pero tal vez, solo tal vez, todavía estaría vivo ahora si lo hiciera. Antes de que la tía May pudiera responder, el portazo resonó por toda la casa, interrumpiendo la conversación. Peter se agudizó y se levantó rápidamente, con los instintos a flor de piel. «Vuelvo enseguida», le aseguró Peter. Con un movimiento rápido, salió de la habitación, dejando a la tía May sola con sus pensamientos. Ella se quedó mirando la puerta cerrada, con la incertidumbre y emociones contradictorias arremolinándose en su interior. ¿Venganza o justicia? La elección pesaba mucho en su corazón y sabía que tenía que tomar una decisión pronto. Fuera de la habitación, Peter regresó a la sala, con los sentidos alerta. Observó la escena ante él. Sus nuevos aliados parecían inquietos, con expresiones cargadas de culpa. La habitación se sentía pesada con el peso de sus acciones. «¿Qué pasó?», preguntó Peter con voz firme. Gwen habló, con la voz teñida de remordimiento.
Nosotros presionamos demasiado a Miles. Lo estábamos poniendo a prueba, pero podría haber sido un poco abrumador. Se volvió invisible y huyó. La frustración de Peter aumentó y su tono se volvió severo. ¿En serio? Somos un equipo, por Dios. Deberíamos apoyarnos, no denigrarnos. Cerdo Araña intervino, con expresión abatida. No pretendíamos, Peter lo interrumpió, con una mezcla de ira y preocupación en su voz. No me importa lo que hayas querido decir. Tenemos una misión y no podemos cumplirla sin Miles. Ignorando cualquier respuesta del grupo, Peter se dio la vuelta y salió furioso de la casa, con sus sentidos alerta ante cualquier señal de Miles. Tras un instante, la mirada penetrante de Peter vislumbró un movimiento a lo lejos. Se giró hacia él, siguiendo el rastro hasta aterrizar en un tejado. Allí, tambaleándose cerca del borde, estaba Miles. Se quedó parado en el borde mirando la ciudad que se extendía debajo, demasiado asustado para saltar. Por supuesto, no estaba planeando suicidarse. Quería demostrar que todos estaban equivocados y demostrar que él también podía ser Spider-Man, pero tan pronto como miró hacia abajo, Miles perdió toda la confianza. Peter se acercó con cautela y se sentó en el borde junto a él. Habló en voz baja, con una voz tranquilizadora. ¿Quieres hablar de ello? Miles se giró para mirar a Peter, con los ojos hinchados por las lágrimas y una expresión que mezclaba vulnerabilidad y determinación. Pensé que podría con todo, pero no sé si estoy listo. Peter asintió. Es normal. Ninguno sabía si estábamos listos al principio. Pero aprendimos sobre la marcha. Tienes suerte, ¿sabes? Miles se volvió hacia él con incredulidad. ¿Cómo? Peter palmeó el borde junto a él, indicándole a Miles que se sentara. ¿Crees que teníamos un equipo de Spider-Man rondando por ahí cuando empezamos? Puede que seas nuevo en todo esto, pero nos tienes a nosotros. Podemos ayudarte. Miles miró a Peter, buscando sinceridad en sus ojos. Lentamente, una pequeña sonrisa se dibujó en sus labios. Gracias, Peter le devolvió la sonrisa, con una mezcla de alivio y orgullo invadiéndolo. Eres parte de nuestro equipo, Miles. Estamos juntos en esto. Y vamos a detener a Kingpin, salvar el multiverso y llevar a todos a casa. Pero primero, creo que un montaje de entrenamiento es lo indicado, declaró mientras su mano tocaba la espalda de Miles. Gruñó Miles en estado de shock mientras lo empujaban al borde. Fin del capítulo 377.